vigilia. Entonces, la anamnesis es importantísima. Esto es lo que nos va a guiar hacia cuál es y cómo enfrentar a un paciente con vómitos o con náuseas. Hay que tener también en cuenta cuáles son las afecciones más frecuentes en pediatría, pero no olvidemos que algunas de esas pueden ser graves y pueden poner en peligro la vida del paciente si no actuamos rápido con un correcto y buen tratamiento, que puede ser médico o quirúrgico. Entonces, ¿qué es el vómito? El vómito es la expulsión activa del contenido del estómago por la boca, y náusea es la experiencia psicológica, la experiencia psíquica, identificada como una sensación de querer vomitar, que puede terminar en el vómito o no puede terminar en vómito. Entonces, la definición más clara que he encontrado es que el vómito es un potente mecanismo de defensa. Ojo, mecanismo de defensa. Es decir, que nuestro organismo, el organismo tanto del niño como de cualquier ser humano, tiene mecanismos de defensa. La fiebre es un mecanismo de defensa. La tos es un mecanismo de defensa vital para la salud pulmonar. Entonces, este vómito es un mecanismo de defensa contra múltiples agresores. En tanto, la náusea es una experiencia aversiva que permite la memorización inconsciente de dichos agresores. En pediatría los vómitos es algo muy frecuente, ¿no? Y la definición más, digamos, académica es esta que he encontrado, que dice, le he sacado del Up to Date, donde dice, ¿no? Se refiere a la expulsión oral forzada del contenido gástrico asociada con la contracción coordinada de la musculatura de la pared abdominal y torácica. Eso es vómito o emesis. Entonces, es una expulsión oral forzada. Muchas veces, vamos a ver también ahora más adelante, las madres confunden el vómito con la regurgitación en los recién nacidos y en el lactante en los primeros meses de vida. Cuando el vómito tiene un ligero tinte amarillento causado por el reflujo de pequeñas cantidades de bilis hacia el estómago, probablemente sea por algún problema de éstasis en el tránsito intestinal. El vómito se considera bilioso si tiene un color verde o amarillo brillante, lo que indica mayor contenido de bilis en el estómago. Y estos vómitos biliosos a menudo se asocian con obstrucción intestinal. Para comentarles, hace poco tuvimos en el hospital un niño con síndrome de Down, ¿no? De 12 años de edad. Este niño con dolor abdominal, con distensión abdominal. Ya estaba este niño con vómitos y le ponen una zona nasogástrica, ¿no? Porque estaba muy distendido su abdomen. ¿Y qué salía por la zona nasogástrica? Bilis, ¿no? El diagnóstico era obstrucción intestinal, ¿no? ¿Qué es la obstrucción intestinal? La falta de eliminación de heces y gases. Pero ¿qué pasaba? No sé qué pasó con los cirujanos pediatras, que nosotros le hemos hecho como 5 interconsultas y los cirujanos pediatras decían que no era quirúrgico. Hasta que al 5.º día recién viene un cirujano pediatra que lo interviene y encuentra un plastrón gigantesco en cavidad abdominal. Este niño ahora tiene una fístula, se ha fistulizado, ¿no? Y su evolución más o menos hasta el momento es estable, pero fíjense ustedes qué importante es actuar en el momento, ¿no? Y a mí me extraña porque se supone que los cirujanos son los que más actúan. Sin embargo, en este caso no fue así. Entonces, qué importante es determinar bien la naturaleza, ¿no? de los vómitos. Náuseas. Náuseas se deriva de la palabra griega naus, ¿no? que hace alusión al barco, y su uso original era para determinar una persona que tiene mareos. La náusea generalmente se refiere a una sensación, entonces es una sensación. En el caso de lo que hemos dicho es la expulsión forzada del contenido gástrico. En el caso de la náusea es una sensación inequívoca de malestar que puede preceder al vómito. Uy, se nos fue la luz. ¿Qué pasó? La sensación inequívoca de malestar que puede preceder al vómito, pero que puede estar presente incluso en un niño que no vomita, o sea, no siempre va a terminar la náusea en vómito.
que a menudo se asocia con cambios autonómicos. En ese niño que hemos visto estaba con salivación, hay taquicardia, hay taquipnea, hay reducción del tono gástrico y el flujo sanguíneo de las mucosas. Después que uno vomita siempre se torna un poco pálido. Las náuseas se han descrito típicamente como un precursor de los vómitos, lo que implica la mediación a través de una vía compartida a nivel neurológico bajo estimulación baja que provoca náuseas, y si se estimula más intensamente ya va a llegar al vómito. Esta teoría se ha confirmado en estudios de activación del sistema vestibular, efectos relacionados con la dosis de algunos medicamentos y distensión gradual del estómago. Sin embargo, dice, la amplia variabilidad en la experiencia de las náuseas de los individuos y los desafíos continuos en el tratamiento, a pesar de los importantes avances en el manejo de los vómitos, sugieren que estos síntomas existen como entidades separadas en lugar de un continuo. Entonces, una cosa es la náusea y otra cosa muy diferente es el vómito. Las náuseas están presentes durante o después de la exposición a un estímulo que puede generar vómitos. Ejemplo, ingestión de toxinas. Ojo, que no es lo mismo hablar de gastroenteritis con intoxicación alimentaria. Algunos términos que les voy a dejar para que ustedes revisen. Una cosa es hablar de hipersensibilidad alimentaria, otra cosa muy diferente, hablar de alergia alimentaria, intoxicación alimentaria e intolerancia alimentaria. Son términos totalmente diferentes. Entonces, estas náuseas pueden presentarse durante o después de la ingestión de alguna toxina, algún movimiento provocador o alguna enfermedad gastrointestinal, que va a producir una especie de conciencia estomacal, ansiedad, anorexia, o hace que el individuo pierda el interés en los eventos en curso. Si bien es menos sencillo que la función protectora de los vómitos, las náuseas pueden tener su propio beneficio adaptativo al crear aversiones aprendidas a las ingestiones que causan enfermedades. Por ejemplo, la cinetosis. Niños que viajan en un auto pues pueden sufrir de cinetosis. Esto es lo que les quería mostrar, las regurgitaciones de lactante. Mucho cuidado. En los primeros días, en los primeros meses de vida, los niños tienen regurgitaciones. Esas regurgitaciones no confundirlas con los vómitos. Los padres van a venir, les van a consultar a ustedes, doctor, mi hijito está con vómitos. Entonces, lo primero que tienen que preguntarles, señora, ¿usted es primeriza? ¿Es su primer hijito? ¿No? Si les responde sí, entonces lo más probable es que ella no pueda diferenciar qué es un vómito y qué es una regurgitación. ¿Cómo se diferencia? El vómito va generalmente precedido de náuseas y, como ya hemos visto en la definición, es una expulsión, del contenido gástrico, con participación de la musculatura abdominal y torácica. Entonces, esto hay que explicarle a la mamá. En tanto, la regurgitación se produce sin estos movimientos, es decir, no va precedida de náuseas y es generalmente de inmediato. El niño termina de lactar, la madre lo echa de costadito y empieza a salir leche por la boca. Algunas veces, al momento de eliminar un eructo, el recién nacido o el lactante puede eliminar una buena cantidad de leche, y eso no se llama vómito, eso se llama regurgitación. Suele salir a veces por la nariz y la madre dice, cuando sale por la nariz es vómito. No, tampoco. No interesa si sale por la nariz o por la boca, interesa la forma en que lo hace. Entonces, en el caso de la regurgitación no hay participación de la musculatura abdominal, torácica, no hay este esfuerzo por eliminar el contenido gástrico. Es un movimiento pasivo, en tanto el vómito sí es un movimiento activo, Eso es lo importante que hay que recomendarles y enseñarles a las mamitas para que puedan diferenciar lo que es un vómito de una regurgitación, cosa que es muy frecuente, jóvenes, en los recién nacidos y en los lactantes. Y ustedes van a consultar por este tema de, sobre todo a la primeriza le va a decir, doctor, mi hijito está vomitando. Y ustedes tienen que preguntarle ahí, eso es lo primero, ¿es usted primeriza? Desconoce, entonces explicarle, primero le explican, le dicen, señora, esto es una regurgitación, esto es un vómito. ¿Cuál de las dos cosas es lo que presenta su hijo? Para que ella entienda, para que ella pueda discernir y decir, no, doctor, no son
vómitos, son regurgitaciones. Ah, ya, muy bien. Cuando ustedes le pregunten por regurgitaciones, también preguntar cuán frecuentes son. Normalmente al día presentan 2 a 3 regurgitaciones por día. Y por semana también varía, no es una constante. Pero ¿cuándo me voy a preocupar? Cuando, por ejemplo, presente cada vez que toma su pecho, regurgita. Eso significa 8 regurgitaciones al día. Y eso significa que pasa de lunes a domingo. Ahí me puedo preocupar. Pero mientras sean 1 o 2 veces, a veces un día sí, al otro día 3, al otro día 4, al otro día ya no, después otra vez, o sea, si es así, no tienen de qué preocuparse. Otra cosa importante es que los niños que regurgitan tienen buena ganancia de su peso y de su talla. Es algo muy importante que les comento a ustedes para su bagaje personal. Niño que ustedes evalúen, recién nacido o lactante, lo primero que tienen que valorar es su peso. Si su peso está bien, no tiene de qué preocuparse. Tranquilícela a la mamá y dígale, señora, no tiene de qué preocuparse porque su niño está lactando bien, está ganando peso, no tiene problemas. Normalmente los niños que, por ejemplo, tienen hipertrofia de píloro, ¿no?, que son unos vómitos explosivos en escopetazo, ¿no?, que se presentan generalmente a partir del año, o a partir del primer mes de vida, y puede ser a lo largo de su primer año. Estos de hipertrofia pilórica son niños que no ganan adecuadamente peso, porque obviamente lactan y lo poco que logra pasar el intestino será absorbido y lo que no, lo regurgita. Esos niños que tienen hipertrofia píloro no ganan peso adecuadamente, ¿no? Sin embargo, en medicina ya saben ustedes que no todo es absoluto, hay excepciones, y he podido ver niños con hipertrofia pilórica que han ganado peso adecuadamente. Entonces es una cosa rara, pero puede darse. También no presentan otros síntomas, ¿no? El niño que tiene regurgitaciones es un niño previamente sano, que no tiene ningún problema. El diagnóstico es clínico, no hay una prueba. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Ahí los tienen. 2 a 3 regurgitaciones por día, por mínimo de un lapso de 3 a 4 semanas. No hay náuseas, no hay hematemesis, no hay aspiración, no hay apneas, no hay retraso del desarrollo ni posturas anómalas. No hay signos de alteración metabólica, gastrointestinal o del sistema nervioso central. Si cumplen estos criterios, entonces decimos que estamos frente a un cuadro de regurgitación. Esto dice la Academia Americana de Pediatría. Dice, los vómitos son un síntoma frecuente de enfermedades agudas y crónicas de la infancia y se deben distinguir de la regurgitación que hemos conversado, que es el reflujo pasivo de los contenidos gástricos en el esófago y la boca a través de un esfínter esofágico inferior relajado. En cambio, los vómitos son un proceso activo y coordinado, en general precedido por náuseas que se asocian con un aumento de la salivación, atonía gástrica y reflujo de los contenidos duodenales hacia el estómago, debido a las contracciones no peristálticas del intestino delgado. Los eructos, ¿no?, con contracciones coordinadas de los músculos abdominales e intercostales y del diafragma con cierre simultáneo de la glotis, ¿no?, se producen justo antes del vómito, ¿no? Esos serían los eructos, o también lo que conocemos nosotros como arcadas, ¿no?, las arcadas. El aumento de la presión intragástrica generado por la contracción de los músculos de la pared abdominal con descenso del diafragma y contracción del píloro se asocian con elevación y relajación del caries y la producción del vómito, es decir, la eliminación del contenido gástrico. Aquí les traigo la terminología relacionada con náuseas y vómitos. No confundir entonces qué es anorexia, las pérdidas de las ganas de comer, es decir, una verdadera pérdida del apetito, pero verdadera, no el engreimiento que estamos acostumbrados a ver en los niños y adolescentes. ¿Qué es la saciedad precoz? La sensación de estar lleno después de comer una cantidad inusualmente pequeña de comida. Las náuseas, ya hemos dicho, es una sensación desagradable
de necesidad inminente de vomitar, generalmente referida a la garganta o al epigastrio, y una sensación que puede no conducir al vómito. La regurgitación, el acto por el cual el alimento regresa a la boca sin actividad muscular abdominal y diafragmática, es decir, pasivamente. Las arcadas son movimientos respiratorios espasmódicos contra una glotis cerrada con contracciones de la musculatura abdominal sin expulsión de ningún contenido gástrico, denominadas arcadas secas. La rumia o la rumiación es la regurgitación de alimentos en la boca mediante un aumento voluntario de la presión abdominal a los pocos minutos de comer o durante la comida. Luego la comida regurgitada se mastica y nuevamente se vuelve a deglutir o se escupe. ¿Qué es la citofobia? La citofobia es el miedo a comer o debido a las molestias que puede presentar una vez que ingiere el alimento, ¿no? Entonces ese miedo se llama citofobia. Se puede escribir con S y también se puede escribir con C de casa. Y los vómitos, ya hemos dicho, que es la expulsión forzada del contenido gástrico asociada con la contracción musculatura abdominal diafragmática y de la pared torácica. ¿Qué más dice la Academia Americana con respecto a la fisiología? Dice, el proceso completo del vómito está coordinado por el centro vulvar, que puede recibir influencias directas de estímulos viscerales, aferentes o indirectas a través de zonas quimiorreceptoras, gatillo. Esta última región es el sitio donde actúan muchos de los fármacos que producen, que se utilizan para tratar las náuseas y los vómitos, como por ejemplo la apomorfina y el digital. En la cinetosis, que son los mareos asociados con el movimiento, la estimulación del sistema vestibular activa el centro del vómito y tal vez también la zona quimiorreceptora gatillo. Algunos centros superiores del sistema nervioso central también podrían influir sobre el centro vulvar del vómito. El conocimiento, tenemos que conocer cuál es el papel de estos neurotransmisores como mediadores del inicio del vómito. Es lo que ha conducido al desarrollo justamente de los antieméticos nuevos. El área postrema, que es el centro importante de la región inferior del tronco del encéfalo y actúa en la coordinación de los vómitos inducidos por fármacos, es rica en encefalinas, en receptores de la 5-hidroxitriptamina, receptores de dopamina. Tanto las encefalinas como la 5-hidroxitriptamina estimulan la liberación de encefalinas y estimulan la liberación de dopamina. Los antagonistas de la dopamina y la 5-hidroxitriptamina logran tratar con éxito las náuseas y los vómitos, inducidos por la quimioterapia, por ejemplo. Los antihistamínicos y los anticolinérgicos previenen la cinetosis al actuar sobre los receptores de histamina H1 y los colinérgicos muscarínicos respectivamente en el núcleo ambiguo de la región inferior del tronco del encéfalo y en el núcleo vestibular lateral de la parte media de la protuberancia. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en un gráfico. Entonces, para comprender la fisiopatología del vómito y de las náuseas, es esencial, que comprendamos que las vías de estas implican una interacción compleja entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y el sistema gastrointestinal. Esos son los tres sistemas que están implicados en la fisiopatología de las náuseas y los vómitos, que esto va a ser motivo de pregunta de examen. ¿Cuáles son los sistemas implicados? Aquí tenemos un gráfico, un mapa, donde podemos ver dónde está el área postrema, donde está la zona de activación quimiorreceptora para la 5-hidroxitriptamina, la dopamina, los receptores muscarínicos, los receptores de los cannabinoides. Entonces, esta área postrema, al ser estimulada, por ejemplo, por aferentes vagales y simpáticos, tiene dos acciones: actúa sobre el centro emético a nivel de la médula o sobre el núcleo del tracto solitario. ¿Quiénes pueden estimular estas vías aferentes vagales y simpáticas? El estómago y el intestino delgado, que también tienen receptores para 5-hidroxitriptamina. La faringe, por ejemplo. La faringe, cuando es estimulada, por ejemplo, por unas amígdalas grandes, pueden producir sensación nauseosa
a través de aferentes glosofaringeos y trigéminos, que igualito van a actuar sobre el área postrema. Estos también van a actuar sobre el núcleo del tracto solitario y sobre el área postrema. ¿Qué estimula el estómago? Los irritantes locales, por ejemplo, fármacos citotóxicos, la radiación, bacterias, virus. Eméticos transportados por la sangre, por ejemplo, fármacos, opioides, glucósidos, la L-dopa, la bromocriptina, la apomorfina, la emetina, el jarabe de ipecacuana, ¿no? Que ya no hay. Estos también pueden ser estimuladores del estómago o directamente actúan sobre el área postrema. Estímulos sensoriales aferentes, como por ejemplo el dolor, el olfato, la visión, ¿no? Estos van a ir a actuar directamente sobre centros superiores que van a actuar sobre la médula, el centro emético. A nivel del sistema laberinto, el oído interno, el movimiento o algunos aminoglucósidos actúan sobre el cerebro, estimulando también. Algunos problemas, la memoria, el miedo, el temor, la anticipación. A veces hay personas que están muy temerosas, muy ansiosas, también les puede producir vómitos, ¿no? Entonces, esta es una visión farmacológica del estímulo emético. Muy bien, ahora vamos a ver las vías de las náuseas y los vómitos que involucran entradas de vísceras, sistema vestibular, corteza cerebral y zona de activación de los quimioreceptores. Si bien las náuseas y los vómitos pueden desencadenarse por los mismos estímulos, también pueden ocurrir en ausencia uno del otro, lo que sugiere que las vías neuronales están al menos parcialmente separadas. Entonces, miren, aquí en esta, ustedes pueden hacerle acá un clic a Balaban y Yates y los va a enviar a esta página, ¿no? Aquí está en esta revista, ¿no?, de neurociencia autonómica, qué es la náusea, es decir, un análisis histórico que hay de nuevo en este tema de qué es la náusea, ¿no? Si ustedes desean, lo pueden en la biblioteca de la Católica, acá en nuestra universidad, ahí tenemos este artículo y lo pueden leer. Las vías subyacentes a las náuseas no se conocen tan bien como las relacionadas con los vómitos, en parte debido a la dificultad de desarrollar modelos animales para examinar y evaluar las náuseas. El vómito se coordina a través del núcleo del tracto solitario, que integra entradas de las vísceras, la zona de activación de quimioreceptores y el sistema vestibular. Los estímulos nocivos que surgen de las vísceras, como la estimulación faríngea, lo que hemos visto hace un ratito, la isquemia miocárdica, la irritación o distensión gástrica, se transmiten a través de aferentes vagales y simpáticos al núcleo del tracto solitario. Esta área también recibe información del área postrema, también conocida como zona de activación de quimioreceptores. Esta región, ubicada en el cuarto ventrículo, detecta los estímulos eméticos en la sangre, incluidas toxinas infecciosas, factores hormonales y trastornos metabólicos. Pueden encontrar más detalle aquí en la referencia de Wickman. Ahí está el artículo de Wickman, ¿no?, que habla sobre la relación también entre los vómitos y sus náuseas, ¿no? Ahí está el artículo. Las entradas sensoriales relacionadas con el equilibrio y la posición del cuerpo en el espacio se transmiten a través del núcleo del tracto solitario desde el sistema vestibular. Entonces, el núcleo del tracto solitario proyecta neuronas a través de una red de circuitos neuronales en la formación reticular medular, a veces denominada centro del vómito. Esta red puede describirse mejor como un generador de patrones central que coordina respuestas autonómicas y motoras a los estímulos eméticos y se proyecta directamente a las áreas corticales cerebrales para integrar la respuesta cognitiva y emocional superior. Es probable que la fisiopatología de las náuseas comparta algunas vías comunes con la de los vómitos, pero tiene una mediación más central y una mayor participación de la corteza cerebral. También se ha postulado que las vías de las náuseas acceden directamente a los centros cerebrales superiores sin comprometer los circuitos del tronco encefálico. Los estudios de imágenes de resonancia magnética funcional demuestran la importancia de estas asociaciones cognitivas y emocionales, al mostrar que el aumento de las náuseas se asoció con la activación de la amígdala, el putamen y el locus cerebrus, áreas relacionadas con el estrés, la emoción y el condicionamiento, el miedo.
Después de la percepción de náuseas fuertes, se observó una activación sostenida en áreas del cerebro involucradas en el procesamiento interoceptivo, límbico, somatosensorial y cognitivo. Muchas de las mismas áreas activadas por las náuseas, específicamente la corteza cingulada anterior, la corteza insular, el núcleo accumbens y la amígdala, también se identifican en el procesamiento del dolor agudo y crónico. Esta superposición de vías tiene implicaciones para el tratamiento de las náuseas. Los cambios fisiológicos asociados con las náuseas y los vómitos, es decir, esas manifestaciones de sudor, de palidez, de salivación, aumento de la presión arterial, taquicardia, vasoconstricción cutánea, disminución de la motilidad gastrointestinal, están mediados por las vías eferentes del sistema nervioso autónomo. Varios de estos síntomas surgen del aumento de la actividad del sistema nervioso simpático y la disminución de la actividad del sistema nervioso parasimpático, aunque no se comprende por completo el flujo autónomo en respuesta a las náuseas. El sistema gastrointestinal y el estómago en particular juegan un papel integral en la respuesta a las náuseas y en el acto de vomitar. Las arritmias gástricas son patrones anormales de motilidad del estómago que pueden surgir de la actividad intrínseca de marcapasos del estómago, el músculo liso, el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo o los niveles hormonales. Las náuseas se han asociado temporalmente con la relajación del estómago proximal y la disritmia gástrica. Algunos estudios muestran que la intensidad de las náuseas se correlaciona con el grado de disritmia. Alteración de las contracciones gástricas antrales y el retraso en el vaciamiento gástrico se asocian con náuseas en varios estudios preliminares. Sin embargo, otros han demostrado que las arritmias no son universales. No está claro si la arritmia gástrica ocurre antes de la percepción de las náuseas o viceversa. Cuando ustedes hacen aquí sobre el retraso del vaciamiento gástrico, esto es conocido como gastroparesia. Entonces este artículo también ustedes lo pueden hacer en clic ahí y lo ubican, este artículo en la biblioteca, nuestra biblioteca. Habla ahí sobre la gastroparesia, que viene a ser una dismotilidad del estómago post-infecciosa, generalmente en los niños, post-viral. Entonces, en cuanto a la neurofisiología, el vómito puede tener un beneficio fisiológico, ya que proporciona un medio para expulsar posibles toxinas. Las náuseas y los vómitos también pueden inducir una aversión condicionada a las toxinas ingeridas. En los estados patológicos, las vías del vómito se activan de forma inadecuada. Las principales vías a través de las cuales se inducen náuseas y vómitos son las vías aferentes vagales. Ya hemos dicho, el área postrema, el sistema vestibular y la amígdala. Hay 5 receptores de neurotransmisores principales que median el vómito. Esto es también motivo de examen. Los receptores muscarínicos, dopamina, histamina, serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, y la sustancia P, que es la neuroquinina 1. Entonces, la vía aferente vagal. En la vía aferente vagal, las aferencias abdominales están involucradas en la respuesta emética. Estas vías pueden ser evocadas por sensaciones mecánicas o quimiosensoriales. Ejemplos de sensaciones que desencadenan esta vía incluyen la sobredistensión gástrica, la intoxicación alimentaria, la irritación de las mucosas, fármacos citotóxicos y la radiación. Las aferencias vagales son importantes sitios de acción de los antagonistas receptores de la 5-hidroxitriptamina utilizados como fármacos antieméticos. Pero, ¿y doctor, dónde está la vía eferente vagal? Acá está la vía eferente vagal. Entonces, acá tenemos nuestro cerebro, acá tenemos la estimulación faríngea, la estimulación puede ser a nivel de miocardio o a nivel sistema hepático, biliar, o algún problema gastrointestinal como una irritación, distensión. Entonces estos son, digamos, los órganos afectados, las vísceras afectadas, y eso a través del reflejo vagal van a actuar sobre el núcleo del tracto solitario. El área postrema. El área postrema se conoce como la zona desencadenante de los quimioreceptores. Anatómicamente, esta región se encuentra en el extremo caudal del piso del cuarto ventrículo. Debido a que el área postrema representa una región de la barrera hematoencefálica relativamente permeable, es el lugar donde muchas, pero no todas las sustancias químicas sistémicas actúan para inducir el vómito. El área postrema es un sitio importante para los receptores
muscarínicos, 5-hidroxitrotamina, de dopamina y de citoquina acá, cada uno de los cuales es un mediador clave de los vómitos. ¿Dónde está el área postrema? Entonces acá tenemos en nuestro núcleo de tracto solitario, ¿no? Acá tenemos, ha dicho al final, ¿no? Por acá tenemos nosotros nuestra área postrema. El sistema vestibular participa en la respuesta emética al movimiento. Esta respuesta a menudo se exacerba cuando la información vestibular entra en conflicto con las sensaciones visuales. La irritación o inflamación laberíntica puede producir vómitos. Otros han sugerido que la sobreestimulación del sistema vestibular no es una explicación completa del mareo y que pueden estar involucrados compuestos neuroactivos circulantes. Los receptores H1 en el núcleo vestibular desempeñan un papel en esta respuesta. Pues acá tenemos nuestro sistema vestibular, las alteraciones vestibulares van a actuar sobre el núcleo de tracto solitario y esto va a actuar sobre el área postrema. La amígdala participa en una variedad de respuestas emocionales y de estrés, entre otras estructuras. Recibe información del bulbo olfatorio y de la corteza olfatoria y envía impulsos al hipotálamo. La activación aberrante de la amígdala también puede provocar sensación de náuseas. ¿Dónde está nuestra amígdala? Ahí está nuestra amígdala. ¿Cuáles son las funciones de la amígdala? Ahí también las pueden ver. Aquí tenemos exactamente nuestra amígdala, ahí en azulito. Y regresando a nuestro esquema, tenemos, ¿no?, que, por ejemplo, alteraciones en los quimiorreceptores, ¿no?, a nivel del metabolismo o de hormonas o alteraciones sanguíneas por toxinas pueden actuar también sobre el centro del vómito, ¿no?, donde está la médula oblonga. Y hay problemas también a nivel de la corteza cerebral, ¿no?, la memoria, la sensibilidad, el miedo, ¿no? Muy bien. Los eventos somatomotores. El acto de vomitar representa entonces una secuencia de eventos altamente coordinada. Como ya señalamos anteriormente, el vómito describe el acto de vaciar el estómago, ¿no?, por ciclos de arcadas seguidos de la expulsión contundente del contenido gástrico. La secuencia detallada de eventos es la siguiente. ¿Cómo es los eventos del vómito? El diafragma desciende, los músculos intercortales se contraen mientras la glotis se cierra. Los músculos abdominales se contraen y el contenido gástrico es empujado hacia la bóveda gástrica superior y el esófago inferior. El músculo abdominal se relaja y el reflujo esofágico se vacía nuevamente hacia la bóveda gástrica. Así se producen varios ciclos de arcadas, cada uno más rítmico y contundente por su naturaleza, con intervalos más cortos entre ellos. La contracción abdominal asociada con la elevación del diafragma produce una expulsión forzada del contenido gástrico. Los pacientes con vómitos agudos, por lo general durante unas horas, unos pocos días, con mayor frecuencia acuden a emergencia, mientras que los pacientes con síntomas crónicos generalmente vienen por consulta ambulatoria. Tanto en urgencia como en entornos ambulatorios se deben tomar las siguientes medidas. Entonces esto también es motivo de pregunta y esto es lo que deben de fijar. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo actuamos? Primero, identificamos signos y síntomas preocupantes que sugieren una causa grave de vómitos que requiere tratamiento urgente. Por ejemplo, rápidamente vamos a excluir, ¿no es cierto?, si hay una obstrucción intestinal, una cetoacidosis diabética, una crisis suprarrenal o ha habido una ingestión de tóxicos o aumento de la presión intracraneal. Tratamos de determinar la etiología en la medida de lo posible. Y esto, diagnóstico diferencial, está determinado en parte por la edad del niño y si las náuseas y los vómitos son agudos, crónicos o episódicos. Vamos a tratar según corresponda, según la causa y la gravedad de los vómitos. Identificar y corregir las consecuencias y complicaciones, por ejemplo, la deshidratación, la hipopotasemia y la alcalosis metabólica. Una terapia dirigida, cuando sea posible, como reducción no quirúrgica para una intususcepción, o cirugía para una obstrucción intestinal o apendicitis, o insulina para una cetoacidosis diabética. Y brindar atención y tratamiento de apoyo para aliviar los síntomas. Entonces, realizar una buena anamnesis y un examen físico cuidadoso. En muchos casos, la causa de las náuseas y los vómitos se pueden determinar a partir de una anamnesis y un examen físico, y no se requieren pruebas adicionales. La urgencia de realizar una evaluación diagnóstica depende de la
Duración de la enfermedad, el estado clínico del paciente, especialmente su estado de hidratación circulatoria y neurológico, y los hallazgos asociados. Una cosa importante, todos nosotros sabemos de que cómo evaluamos la hidratación. Recuerdan el cuadrito donde tenemos que valorar todo, son como una docena, 15 signos y síntomas que vemos en una deshidratación. Se los voy a resumir en 4. Y eso lo pueden buscar ustedes en la Organización Mundial de la Salud. Primero, sin necesidad de tocar al paciente, uno puede saber si uno está deshidratado o no. ¿Cómo es su apariencia general? Eso es 1. 2, ¿cómo está la presencia de lágrimas? 3, ¿cómo están esos ojos? Si están hundidos o no están hundidos. Y 4, si el paciente tiene las mucosas orales secas o húmedas. Con eso ya ustedes valoran sin tocar a un paciente si está o no está deshidratado. No necesitan tocarlo. Entonces, señales preocupantes que pueden indicar una causa grave de vómitos. Esto es importante que lo grabemos, ¿ya? Que ustedes lo tengan siempre presente. Señales de advertencia que pueden indicar que estamos frente a una causa grave de vómitos. Hay los no específicos, como por ejemplo, si el vómito es prolongado, si el niño está en un letargo profundo, si hay una pérdida de peso significativa. Esto es algo preocupante. Si hay obstrucción o enfermedad gastrointestinal, en esos casos vamos a encontrarnos con vómitos biliosos, vómitos proyectil en el lactante pequeño, menos de 12 semanas de edad, ¿no? Ahí estaríamos sospechando un problema de píloro, hematemesis, hematoquesia, que es sangrado rectal, marcada distensión abdominal y dolor a la palpación de abdomen. Y a nivel neurológico sistémico, si la fontanela está abultada en un recién nacido o en un bebé pequeño, en un lactante, si es más grandecito, se podrá quejar de dolor de cabeza, preguntar si hay desencadenantes posicionales o vomita al despertar, y la presencia de si hay náuseas o no hay náuseas. Si no hay náuseas y el paciente vomita, lo más probable es que estemos frente a un aumento de la presión intracraneal. Si hay alteración de la conciencia, compulsiones o anomalías neurológicas focales, historia de traumatismo cráneoencefálico o una hipotensión desproporcionada a la enfermedad aparente y o hiponatremia e hiperpotasemia. Este cuadrito es muy importante que lo grabemos y lo tengamos siempre presente cuando evaluamos a un paciente con vómitos. Y aquí algo mucho más preciso, ¿no?, sobre los signos preocupantes en un niño bebé con náuseas o vómitos. Entonces acá tenemos los síntomas inespecíficos, ¿no? Si son vómitos más de 12 horas, más de 12 horas en un recién nacido, más de 24 en niños menores de 2 años, más de 48 horas en niños mayores. Hay que preocuparnos por anomalías de los líquidos y electrolitos, puede estar deshidratado, hay mayor posibilidad de trastorno sistémico o metabólico subyacente. Si está en letargo profundo, mayor posibilidad de un trastorno sistémico o metabólico igual. Pérdida de peso, igual. Si hay vómitos biliosos, ya hemos dicho, obstrucción intestinal, especialmente en el recién nacido. Si es un vómito intenso, y hemos dicho hipertrofia píloro, ¿no?, sobre todo en los menores de 12 semanas, perdón, ¿no?, o obstrucción intestinal, o también el síndrome de vómitos cíclicos. Si hay hematemesis, sugiere varices esofágicas, y más leve puede verse una lesión del esófago como un desgarro de Mallory Weiss, o el estómago como una gastropatía por prolapso debido a vómitos recurrentes. Ojo, mucho cuidadito con el tema de la hematemesis. Ha pasado muchas veces que el paciente viene y dice: doctor, mi hijito está vomitando sangre. Y el doctor muchas veces le da mucha importancia a ello, obviamente, y primero lo que pensamos es en hematemesis, cuando en realidad es sangre deglutida. Entonces, siempre revisen la naricita, pregunten si es que ha habido síntomas respiratorios, porque eso puede ser sangre deglutida o sangre que ha llegado inmediatamente al estómago, y la sangre es muy irritante, inmediatamente el niño la va a devolver, y no necesariamente son hematemesis. La hematoquesia, eso sí lo podemos ver en casos de intusepción, especialmente en niños muy pequeñitos, o colitis infecciosa o enfermedad inflamatoria intestinal. Marcada distensión abdominal con signos peritoneales, obstrucción intestinal o proceso intraabdominal, ejemplo apendicitis complicada. Si tenemos una fontanela abombada, podríamos sospechar en una meningoencefalitis o hidrocefalia. Si es que hay dolor de cabeza,
en niños mayores, ¿no? O desencadenantes posicionales del vómito, o hay vómitos al despertar con falta de náuseas, puede ser por aumento de la presión intracraneal, ¿no? O puede ser un tumor en el sistema nervioso, hidrocefalia o hipertensión intracraneal idiopática. Si hay alteración de la conciencia, convulsiones o anomalías neurológicas, ingestión de tóxicos, cetoacidosis diabéticas, masa del sistema nervioso central o error congénito del metabolismo. Si hay traumatismo, si hay o signos físicos de trauma, entonces puede ser un hematoma subdural o una lesión intraabdominal. Si hay hipotensión desproporcional con la enfermedad aparente y o hiponatremia, con hiperpotasemia, una crisis suprarrenal. El diagnóstico. A ver, algunos creo que se están durmiendo. A ver, pásale la voz a tu compañero. Estás ahí, a veces despiertan temprano. Los comprendo porque yo también he sido como ustedes. Definitivamente uno a veces le da sueñito. La historia clínica detallada y el examen físico, como dijimos, son esenciales para evaluar a un paciente que tenga náuseas y vómitos. Ya, porque eso nos va a ayudar a dilucidar las posibles etiologías. Las pruebas de diagnóstico iniciales implican análisis de sangre básicos, incluidos electrolitos, pruebas de función hepática, enzimas pancreáticas y pruebas de embarazo cuando corresponda. Los estudios radiológicos, como la radiografía abdominal o la tomografía, pueden ser útiles si la presentación sugiere una obstrucción mecánica. La esófago-gastroduodenoscopía sigue siendo un estudio más sensible y específico para la mucosa esofágica, gástrica y duodenal. La gamografía de vaciado gástrico se puede utilizar para medir el vaciado gástrico en fase sólida en pacientes con sospecha de gastroparesia. Sin embargo, cabe señalar que existe una correlación deficiente entre el grado de retraso del vaciamiento y la gravedad de los síntomas, y se ha demostrado que los medicamentos para mejorar la motilidad mejoran los síntomas sin cambios asociados en el vaciado gástrico. A menudo se recomienda una prueba de medicación empírica antes de realizar este examen. Los pacientes a menudo requieren medicación que pueden afectar la motilidad gástrica para consumir los alimentos marcados con radio que se requieren para el estudio. Aquí, por ejemplo, miren, el sistema nervioso autónomo está muy involucrado en la patogenia de las náuseas y los vómitos, y en algunos pacientes puede justificarse la prueba de la función neurológica. Las pruebas de función autonómica, como las pruebas pseudomotoras o de variabilidad de la frecuencia cardíaca, pueden evaluar la disfunción simpática y parasimpática y pueden ayudar a comprender mejor los impulsores de la dismotilidad y la respuesta fisiológica de los síntomas. Entonces miren aquí, esto es del Nelson, ¿no? Donde dice causas de vómitos organizadas de acuerdo a la edad, con la edad habitual en la que se produce. Como ustedes pueden ver, es una larga lista. Si ustedes revisan, por ejemplo, dolor abdominal, es más larga todavía. Entonces, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, ya hemos hablado, la regurgitación, ¿no? Que es muy frecuente y en general presenta un evento del desarrollo que no produce secuelas y desaparece en forma gradual. Si es patológica esta regurgitación, puede ser una esofagitis con anemia secundaria, una estenosis esofágica, pacientes que sufren de apnea recurrente, neumonía aspirativa o detención del crecimiento. Aquí, si hablamos de la atresia o la fístula traqueosofágica con membrana antral o atresia intestinal, páncreas anular, aquí tenemos los diferentes tipos de atresia intestinal que se pueden presentar. Ya sabemos el vólvulo, ¿no? El vólvulo que viene a ser un error en la rotación o el divertículo de Meckel. Y también la duplicación, acá tenemos las duplicaciones, ¿no? La duplicación intestinal. Las bandas congénitas, ¿no? El hilio meconial. Ahí tenemos acá la imagen del vólvulo, ¿no? Los vólvulos que pueden ser de diferentes formas. Acá tenemos una intersuscepción. El hilio meconial, aquí tenemos una radiografía de un hilio meconial, un tapón meconial aquí, o un Hirschsprung, ¿no? En el Hirschsprung vamos a ver obviamente el problema a nivel del colon, ¿no? A nivel de la terminaciones neuromusculares con dilataciones de diferente tipo. Esas serían dentro de las causas gastrointestinales congénitas. Dentro de las causas adquiridas, la gastroenteritis infecciosa aguda, que es lo más común, ¿no? Las diarreas agudas, la estenosis pilórica, ¿no? La intususcepción, que la vemos aquí,
Las hernias encarceradas, ya saben que hernia inguinal diagnosticada, hernia inguinal operada, ¿no? Alguna vez les contaré, una vez me encontré con unos profanos que le decían a la mamá: tienes que hacer ejercicios, ¿no?, para introducirle, metían el dedo para que introduzca la hernia. Las hernias no se solucionan, es quirúrgica. Hernia diagnosticada, hernia operada, esa es una ley. Luego están las alergias alimentarias, que está de moda ahora la intolerancia a la proteína de leche de vaca, ¿no?, que puede producir una gastroenteritis eosinófila. Por si acaso, jóvenes, aprovecho de comunicarme con ustedes. No hay ningún libro en el planeta Tierra que diga los beneficios de la leche de vaca para el ser humano. Yo he revisado en el Pediatrics, he puesto Cow Milk y me salen 5.000 o 6.000, me salieron títulos, de los cuales leí como 500 títulos nada más, solo los títulos, y ninguno decía los beneficios de la leche de vaca y el crecimiento y el óseo y el calcio y todo lo demás. No es cierto. Acabo de romperles un mito, por favor. Sean ustedes los copartícipes y sean, por favor, ustedes los que lleven esta idea nuevamente hacia sus hogares y hacia sus hijos y hacia sus padres. La leche de vaca no es para el ser humano. Cada especie produce leche para su especie. Somos los únicos seres del planeta Tierra vivientes que creen que tomando leche de otra especie les hace bien. En la naturaleza, el león no toma la leche de la jirafa. Ya. Seguimos. Entonces, luego tenemos las deficiencias de algunas disacaridasas, por ejemplo. No te escucho. ¿Tienen clase? Sí. Ya. Bien. Entonces, terminamos este cuadrito, creo. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la gastroparesia postviral, que ya hemos comentado. Ojo con esta gastroparesia postviral, son niños que vomitan después de haber tenido una infección viral. El hilio adinámico, la enterocolitis necrotizante, acá tienen la enterocolitis necrotizante, ¿no?, con edemas de las paredes. La enfermedad granulomatosa crónica. Y también existen las causas no gastrointestinales, como una otitis puede producir náuseas y vómitos, una infección urinaria, una neumonía, una infección de las vías aéreas superiores, una sepsis y una meningitis. De causas metabólicas, las aminoacidurias a nivel del sistema nervioso central, los famosos traumatismos craneoencefálicos, ¿no?, algunos fármacos anticolinérgicos, aspirina, alcohol, reacción hidroxi. Ustedes en alcohol ahí son machos. En la infancia, las apendicitis, obviamente. Ojo, la apendicitis puede venir con diarreas, vómitos, estreñimiento. No siempre es estreñimiento. La intoxicación alimentaria, ¿no?, por ejemplo, la ingesta de Staphylococcus Clostridium, la enfermedad péptica en adolescentes, úlceras, ¿no?, traumatismos también. La pancreatitis, ¿no?, que puede ser consecuencia de una parotiditis, un traumatismo, fibrosis quísticas, hiperparatiroidismo, hiperlipidemias, anemias orgánicas, problemas también vesiculares, ¿no? Ahí está la escolilitiasis, vemos los cálculos dentro de la vesícula. La enfermedad de Crohn, las adherencias congénitas, la pseudoobstrucción intestinal idiopática, el síndrome de la arteria mesentérica superior, que ahí obstruye y las causas no gastrointestinales también, ¿no?, como los vómitos cíclicos, la migraña, la anorexia nervosa, bulimia, la cinetosis, o de causas metabólicas como cetoacidosis diabética, porfiria aguda intermitente, y en adolescentes mujeres el embarazo. Bien, sería bueno que continuemos.